La sugerencia del Banco Central de Bolivia de hacer que todos los servicios y todos los productos se cobren ya en bolivianos, no más en dólares. Una sugerencia, veamos. Considerada como un éxito por el gobierno nacional, la bolivianización de la economía del país se consolida más aún con un artículo que está siendo trabajado dentro de la reglamentación de la Ley de Defensa al Consumidor. El artículo fue propuesto por el Banco Central de Bolivia y plantea que todos los precios de los productos y servicios sean ofertados en el mercado nacional en bolivianos y no en dólares u otras divisas extranjeras como sucede en la actualidad. Según datos del BCB, al 30 de junio de este año, el 90,1% de la cartera de créditos y el 87,6% de los depósitos dentro del sistema financiero se encuentra en moneda nacional o en bolivianos. Bien, esta es la sugerencia del Banco Central. Quiero darle la bienvenida en primera instancia a don Juan Antonio Morales, el presidente del Banco Central de Bolivia, que siempre tiene la gentileza de atendernos en vía Skype. Estará en algunos minutos nada más con nosotros, tengo entendido. Y don Teófilo Caballero, que es analista económico, que nos acompaña en la ciudad de Santa Cruz. Don Teófilo Caballero, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Buenas noches hasta la capital cruceña. Gracias, John. Buenas noches. Bueno, con mucho gusto estamos dispuestos, ¿no?, a acceder a sus requerimientos. Caballero, consideramos esto un paso más en el tema de esta idea del gobierno central de bolivianizar el tema de la economía. Quizás en estos primeros segundos, un resumen de lo que el gobierno califica como un éxito de que este boliviano esté por encima de una moneda extranjera como lo es el dólar. Usted, por favor. Sí, efectivamente, John, el tema de la bolivianización ha sido una de las políticas económicas que ha llevado el Estado Nacional adelante con mucho éxito, pero es necesario hacerles recuerdo a la opinión pública que no es iniciativa de este gobierno. Esa iniciativa nació cuando el presidente del Banco Central, en esa oportunidad don Juan Antonio Morales, en el año 2004, empezaron a coordinar una serie de medidas para empezar a bolivianizar la economía, porque hasta esa época la mentalidad y las transacciones de los ciudadanos bolivianos estaban total y absolutamente dolarizadas. Ahí vino, por ejemplo, la ley del ITF en el año 2004, en el año 2005 vino, por ejemplo, la ampliación del diferencial cambiario, es decir, entre el margen entre el tipo de cambio para la venta y el tipo de cambio para la compra, que era de 2 puntos, se lo amplió a 10 puntos. Por ejemplo, hoy en día el tipo de cambio a la venta está en 6 bolivianos con 96, para la compra está en 6 bolivianos con 86, y vino después la apreciación cambiaria, es decir, el Banco Central empezó a reducir el tipo de cambio porque las reservas internacionales del Banco Central empezaron a aumentar desde el año 2005, gracias al superávit comercial que Bolivia empezó a experimentar a partir del año 2004. Entonces, a partir de ahí se inicia todo este proceso de bolivianización. Ahora, definitivamente el proceso de bolivianización ha alcanzado niveles importantes de éxito porque, según información del Banco Central de Bolivia, los depósitos del público en el sistema financiero en estos momentos están alcanzando al 88% en moneda nacional, cuando en el año 2001 apenas los depósitos del público en moneda nacional alcanzaban al 5%. Es más, la cartera de crédito, según información del Banco Central, en estos momentos está bordeando el 90%. Entonces creo que esos son dos elementos que nos están mostrando el éxito que ha tenido todo este proceso de bolivianización. Con todo lo que se ha diseñado en los últimos años, más las políticas del Banco Central en el manejo del encaje legal, ¿no es cierto?, para dólares, para bolivianos, personalmente creo de que con decreto supremo prohibir el uso de los dólares, ¿no es cierto?, para que todas las monedas, para que todas las transacciones sean en boliviano, a mi entender estaría cercenando las libertades individuales, porque personalmente creo que ya no es necesario, ¿no es cierto?, de que todas las transacciones se hagan en bolivianos, porque hay que entender que hay un sector de la población que todavía maneja dólares. Del volumen de depósitos que hay en el sistema financiero en estos momentos, hay personas que tienen cerca de 2.000 millones de dólares, ¿no es cierto?, de cajas de ahorro en dólares, y podríamos estar perjudicando a ese segmento poblacional. O sea, todo lo que se ha hecho a partir del año 2004 ha sido exitoso en el tema de la bolivianización, y nosotros personalmente creemos de que
obligar a la gente, ¿no es cierto?, a que no use dólares, ¿no?, y trance en boliviano, personalmente creo que estaríamos atentando, ¿no es cierto?, o cercenando fundamentalmente las libertades individuales y los derechos que tenemos las personas, ¿no es cierto?, entre elegir moneda nacional y elegir dólares. Don Teófilo Caballero, a ver, nosotros no somos economistas, disculpe, pero me imaginaba yendo a comprar, por ejemplo, un televisor, ¿no? Y que ahora nos los dicen, ¿cuánto vale? Digamos, $500, ¿no? En bolivianos le pregunta uno, ¿no? Y uno agarra la calculadora, saca el tipo de dólar y le dice tanto, pero le da aumentadito más en el hecho de poder recuperar ese pequeño monto que hay de diferencia entre la compra y la venta y ganarle quizás un poco más. Sucederá lo mismo, me imagino. La gente en general, el comercio en general, ¿podría verse afectado por aquello o será como lo que estamos acostumbrados? La calculadorita a $1 que no vamos a poder prescindir, si se quiere, en estas actividades especialmente comerciales. ¿Cómo lo ve usted? A ver, John, el más afectado, y suponiendo que esa política que ha lanzado el Banco Central y que está esperando que se plasme en decreto supremo, fundamentalmente va a perjudicar más que todo al tenedor de dólares, más que al vendedor. ¿Por qué? Porque obviamente el hecho de que nosotros tengamos dólares en el bolsillo y querramos transar, ¿no es cierto?, o adquirir un producto, ¿no es cierto?, que está en moneda nacional, entonces obviamente nos va a poner a nosotros como tenedor de dólares, como comprador, si usted quiere, de algún producto, ¿no es cierto?, bajo, ¿no?, la dependencia, ¿no es cierto?, del vendedor, que puede calcular, ¿no es cierto?, un tipo de cambio que está de repente muy por debajo de las expectativas, a sabiendas que, ¿no es cierto?, está prohibido transar dólares. O sea, si bien es cierto, el gobierno puede aprobar un decreto supremo para que las transacciones se hagan en boliviano, pero igual hay sectores que van a seguir transando en dólares, porque, como yo le digo, esta medida lo que está haciendo es simplemente reducir o cercenar las libertades individuales. Es como si un gobierno a través de decreto supremo, por ejemplo, le quiera prohibir a la gente sonreír, o si un gobierno quiera prohibirle a la gente, por ejemplo, a el hecho de llorar. O sea, son aspectos y cosas naturales. Entonces, en ese sentido, si es que esto prospera, el gran perjudicado fundamentalmente van a ser aquellas personas que tienen ahorros en dólares y aquellas personas que están acostumbradas a transar en dólares, porque eso va a hacer de que cuando transemos, ¿no es cierto?, o compremos algún producto o un bien o servicio, nos va a poner, ¿no es cierto?, ante una situación donde el vendedor obviamente nos va a dar un tipo de cambio subvaluado, para que de esa forma el comprador, en este caso, obviamente vea mermados sus ingresos, pues, ¿no?, por ese tipo de cambio subvaluado, porque estamos a expensas, en este caso, del vendedor. ¿Hay algún ejemplo de algún país en el mundo que haya decidido fortalecer de esta manera su moneda, con determinaciones como estas, por ejemplo, y qué efectos tuvo? No sé si la Argentina, señor Caballero. John, la Argentina es un ejemplo típico. Allá está prohibido transar dólares, pero esa medida lo que ha provocado más bien es que la tendencia de la gente sea precisamente, ¿no es cierto?, a acaparar, ¿no es cierto?, y a protegerse con dólares. Claro, la situación de Argentina es muy diferente a la boliviana. O sea, Argentina ahorita tiene gravísimos problemas en sus reservas internacionales. Es decir, sus reservas internacionales respecto a su PIB apenas son del 5%. No es el caso boliviano, donde las reservas internacionales de nuestro Banco Central están bordeando casi el 50% de nuestro PIB. Pero, ¿cuál ha sido el efecto en la sociedad? Que más bien la gente, cuando se le cercenan las libertades individuales, más bien es propensa, ¿no es cierto?, a incurrir en este tipo de actos. Además, John, nosotros tenemos también que recordar que esta situación de la prohibición de los usos de la moneda extranjera y los dólares, lo hemos vivido nosotros, John, hace 30 años en la época de la UDP, cuando el gobierno de Hernán Siles Zuazo aprobó el decreto de la desdolarización en noviembre de 1982 aproximadamente, que fue nefasto para la economía boliviana, porque en esa época se prohibió el uso de los dólares y toda la cartera de crédito y depósito fue transformada a moneda nacional.
La situación obviamente de los años 80 hasta hoy son total y absolutamente diferentes, ¿no es cierto? Pero, o sea, nosotros desde el punto de vista económico lo vemos como un cercenamiento a las libertades de las personas y a la libertad de los seres humanos que tenemos nosotros por naturaleza en elegir. Doctor Giro Caballero, una última pregunta. Una norma de esta naturaleza, si se da, me da la impresión de que tornaría al dólar como una especie de moneda misteriosa, oculta, negra. Alguien algún rato me mencionó y me dijo, podría aparecer hasta el dólar negro, por ejemplo. ¿Qué es eso? Si usted me lo explica, por favor. A ver, John, hay mucha gente que todavía ha vivido la etapa de la hiperinflación. Seguramente usted se debe acordar de esa época. Cuando el gobierno prohibió el uso de los dólares, ¿no es cierto? Porque usar dólares en la época de la UDP, en la época de la hiperinflación, era como, por ejemplo, tener un gramo de cocaína en los bolsillos. O sea, así de grave era. Yo recuerdo cómo los perseguían a los cambistas porque transaban en dólares. Entonces, la situación y el panorama económico de esos años con los de hoy son total y absolutamente diferentes. Tenemos una bonanza económica inédita, precios del gas históricos, que creo que nunca en la historia lo vamos a tener a esos precios. Entonces los escenarios son diferentes, pero ¿cuál es la tendencia? La tendencia va a ser en que si el día de mañana, ¿no es cierto?, se merman los ingresos por las exportaciones de gas y las reservas internacionales del Banco Central se estancan o empiezan a reducirse, porque hemos visto nosotros que están aumentando también las importaciones, entonces podría generar aspectos negativos tales como, ¿no es cierto?, de que el uso del dólar sería como algo ilícito, como tener droga en los bolsillos. Por eso es que nosotros vemos de que no es necesaria la medida, porque este país ha avanzado muchísimo en el proceso de la bolivianización. O sea, vuelvo a repetirle, el 88% de los depósitos del sistema financiero están en boliviano, el 90% de la cartera que tiene el sistema financiero está también en moneda nacional, y aparte el Banco Central ha diseñado un conjunto de políticas como por ejemplo el encaje legal. Es decir, el encaje legal es una fracción de los depósitos que la gente hace en los bancos y que después el banco privado va y lo traspasa al Banco Central. Solamente yo le doy como ejemplo, si una persona va y deposita $100 a una entidad financiera, ese banco privado solamente puede prestar $30 porque aproximadamente $70 va y lo deposita como encaje legal al Banco Central. Entonces esas medidas nos están mostrando a nosotros que el tema de la bolivianización ha sido exitosa, pero que esta medida que se está tratando de hacer, o sea, volvemos a repetir, o sea, está cercenando las libertades individuales de las personas, el derecho que tenemos los seres humanos, ¿no es cierto?, de elegir. Y eso, más adelante, ¿no es cierto?, si es que se presentase una caída en las reservas internacionales del Banco Central, podría generar, ¿no es cierto?, aspectos especulativos, tales como, por ejemplo, los vive la Argentina en estos momentos. Doctor Giro Caballero, muchísimas gracias. Más claro agua, le mando un abrazo cordial hasta Santa Cruz. Muchísimas gracias por su tiempo y su sapiencia. Buenas noches. Bueno, me van a dejar con las ganas de la revista de la diabetes, no creo.